y estaremos hablando acerca de la resurrección de los muertos. Como les decía, estamos dando esta serie de lecciones que tienen que ver, hermanos, con las últimas cosas. Y una de las últimas cosas que van a suceder en la historia de la humanidad es que habrá resurrección de los muertos. Y hermanos, el apóstol Pablo, en su defensa, hermanos, ante aquellos que lo acusaban de ser un revoltoso entre los judíos, lo cual no era cierto, y que lo había llevado ante los tribunales judíos y ahora lo tiene ante los tribunales romanos, y Pablo está argumentando en su favor delante del rey Agripa en Hechos capítulo 26, y él, hermanos, hizo esta pregunta, y amigos que nos acompañan en esta mañana, él hizo esta pregunta que se registra en Hechos capítulo 26 en el versículo 8, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Bueno, hermanos, hizo una pregunta desafiante porque quería que la audiencia presente pudiera presentar objeciones lógicas a esta verdad. Todos los que están ahí creen eso y creen la resurrección, hermanos. Por eso el apóstol Pablo les hace esta pregunta, porque nosotros también podemos preguntarnos, ¿nos parece cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Bueno, el que hizo los cielos y la tierra de la nada, hermanos, puede resucitar a los muertos, por difícil que esto pudiera parecer. De una vez, hermanos, estamos anticipando esto. El que tiene el poder para hacer todas las cosas y que hizo los cielos y la tierra de la nada, puede resucitar de entre los muertos a todos sin que esto sea algo complicado para él. De manera que, hermanos, vamos a hablar acerca de esta evidencia. Ciertamente, aunque hablamos de un Dios todopoderoso, un Dios que hizo los cielos y la tierra de la nada, y que hizo al hombre del polvo de la tierra, y que le dio aliento de vida y que empezó a andar, a caminar y a vivir. Hermanos, hay gente, antes como ahora, hay gente que no cree en la resurrección de los muertos. Les cuesta, hermanos, digerirlo, hermanos. En sus mentes les es difícil que quepa esta idea de que pudiera haber resurrección de los muertos. Hay muchos argumentos que se presentan para dudar o para no creer de esta verdad. Pero no nos debemos extrañar nosotros, porque el Señor Jesucristo y sus apóstoles en su momento también tuvieron una audiencia que dudaba y, hermanos, cuestionaron esa idea de la resurrección de los muertos. Inclusive algunos, cuando escucharon este tema en la predicación particularmente del apóstol Pablo, dice la escritura que unos se burlaban, porque, hermanos, los judíos religiosos de aquel tiempo, los filósofos, los judíos religiosos de aquel tiempo, los filósofos atenienses y muchos ahora no creen en esta idea, no les cuesta asimilarla. Y los saduceos, o la élite entre los judíos, el grupo élite entre los judíos, dudaba de la resurrección de los muertos. Por eso, en la última semana de la vida del Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 22, versículo 23 en adelante, se presenta un grupo de saduceos haciéndole al Señor Jesucristo una pregunta hipotética. Le presentan una situación para ver qué va a contestar el Señor Jesucristo. Y le presentan a una mujer que tuvo 7 maridos. Y ellos le dicen, todos murieron y esta mujer murió también. Y la pregunta es, en la resurrección de los muertos, ¿quién de ellos será el esposo de esta mujer? Hermanos, le están poniendo un problema difícil para que el Señor Jesucristo lo resuelva. Sin embargo, me gusta cómo el Señor Jesús les contesta, hermanos, ahí en Mateo capítulo 22 y en el versículo
particularmente en el versículo 29, cuando el Señor Jesucristo les dice: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Muchas de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestros conceptos torcidos, falsos, hermanos, se debe a que desconocemos lo que la Biblia dice y no le damos la magnitud del poder que Dios tiene. No le damos su verdadera dimensión, lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, cuando pensamos en un Dios todopoderoso, hermanos, está resuelto el problema. Cuando encontramos en las Escrituras cuántas veces se habla de ello, está resuelto el problema. En Hechos capítulo 17, versículo 32, cuando el apóstol Pablo llegaba a la ciudad de Atenas y se enardecía viendo la idolatría de aquellos filósofos y gente de pensamientos profundos ahí en Atenas, y se presentó ante dos escuelas de pensamiento filosófico, los epicúreos y los estoicos, y ante ellos les presenta la palabra de Dios. Y cuando en Hechos capítulo 17, en el versículo 32, cuando el apóstol Pablo habla de la resurrección de los muertos, les pareció fantasioso, ridículo. Y dice la Escritura que cuando llegó a este punto el apóstol Pablo, uno se burlaba, no cabía en sus mentes. Razonaban, y por más profundo que era su pensamiento, no llegaba a ese pensamiento de creer que hubiera resurrección de los muertos. Otros dijeron: ya te oiremos de esto en otra ocasión. Lo vamos a dejar para después. Ahorita no es un tema que nos importe, que nos preocupe. Pero otros fueron más nobles y se acercaron a ellos y creyeron a la palabra de Dios. Ojalá que usted sea del grupo tercero en este versículo 32 de Hechos 17. No de aquellos que se burlan. Lo puede hacer, pero la verdad no cambia. Lo puede dejar para después, lo puede hacer, pero la verdad no cambia. Pero si usted acepta lo que la Biblia dice y se prepara para ese momento, será muy inteligente. El apóstol Pablo, la carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 12, inclusive le dice a hermanos en Cristo, iglesia del Señor, a hermanos en Cristo, les dice: ¿cómo pues hay algunos entre vosotros que dicen que no ha de haber resurrección de los muertos? ¿Cómo es eso? Si ustedes creen que Jesucristo resucitó, cuando se les predicó el Evangelio, hermanos, se les habló de la resurrección de Cristo. El fundamento del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, lo primero que les presenta es lo que en un momento les predicó. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y luego da evidencias de Cristo resucitado. Se apareció a los apóstoles, se apareció a muchos, hasta 500 a la vez. Y Pablo dice: al último de todos se me apareció a mí. Entonces, ¿por qué dicen algunos que no ha de haber resurrección de los muertos? Bueno, hermanos, entonces hay religiosos, hay pensadores muy profundos y hay cristianos inclusive que no les cuesta asimilarlo. Sin embargo, esto es una realidad. De hecho, Cristo es la evidencia de que hay resurrección de los muertos, porque Cristo es el primero en la resurrección. Cristo es el primero en la resurrección. No fue el primero que resucitó, hermanos. En la historia de la humanidad, no es el primero que resucita. En el Antiguo Testamento hubo personas que resucitaron. En la vida del Señor Jesucristo, Él mismo resucitó a algunas personas. Cuando el Señor murió, otros resucitaron. Entonces, Él no fue el primero que resucitó, pero sí es el primero que resucitó para no morir más, para ir al cielo, hermanos, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo inmortal. En ese sentido es que Cristo es el primero. De hecho, cuando el apóstol Pablo sigue argumentando contra aquellos que lo acusan en Hechos capítulo 26, ya vimos el versículo 8, pero ahora veamos el versículo 23. Hechos capítulo 26, versículo 23, el apóstol Pablo dice de Cristo
que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ser el primero de la resurrección de los muertos. ¿Por qué el primero? Porque más van a resucitar. Y esos más son todos. Todos los que cuando Cristo venga hayan muerto. Van a resucitar o vamos a resucitar. De hecho, cuando el apóstol Pablo habla de la preeminencia de Cristo en la carta a los Colosenses, y habla particularmente en el versículo 18, el apóstol Pablo dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Y la palabra primogénito en este contexto se refiere al primero en tiempo. Otra vez, no el primero que murió y resucitó, sino el primero que murió y resucitó para no morir más. En ese sentido, Cristo es el primogénito de entre los muertos, dice Pablo, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el primero. Si ustedes notan, en Hechos 26-23 habla que Cristo habría de ser el primero en resucitar. En Colosenses 1:18 a Cristo se le llama el primogénito de entre los muertos. Y en 1 Corintios capítulo 15, verso 23 se le llama las primicias. Primogénito, primicias, el primero. Todo nos indica que Él es el primero de todos los que vamos a resucitar para no morir más. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, cuando el apóstol Pablo aborda el orden en cómo va a ser la resurrección de los muertos, cuando el apóstol Pablo nos presenta de qué manera será la resurrección, y él dice en el versículo 23, ya en el verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cada uno en su debido orden. ¿Cómo es ese orden, Pablo? Bueno, dice Pablo, Cristo, que son las primicias. Primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. O sea, Cristo ya murió y resucitó. Después, los que son de Cristo en su venida. No debemos olvidar que el apóstol Pablo en este texto, como en Colosenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, Pablo está hablando solamente, está tratando de cristianos vivos y cristianos muertos. El tema de los inconversos no lo está tratando. Para que no pensemos que Cristo, que Pablo está diciendo que los cristianos van a resucitar primero y después van a resucitar los injustos. No está diciendo eso. Está hablando de primero, usando ese término en relación a muertos y vivos, cristianos. Por eso Pablo está diciendo, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Así nomás, así nada más. Cuando Cristo viene, somos resucitados y luego sigue el fin. Ya se acabó todo. Claro, falta el juicio, pero en ese día todo pasará, ya es todo. Muy bien, hermanos, entonces Cristo es la evidencia de que, y Pablo lo presenta así en 1 Corintios, que Cristo es la evidencia de los que han resucitado y para que también nosotros podamos tener bases de esa realidad, de esa verdad, que todos vamos a resucitar. Y el mismo que es el primero, son las primicias, es el primogénito de entre los muertos, el que resucitó primero, nos enseña en cuanto a la resurrección. En dos versículos, hermanos, que vamos a leer, Juan capítulo 5, verso 28 y verso 29, el Señor Jesucristo nos presenta 4 verdades que quiero presentar ahora en cuanto a la resurrección de los muertos. Y la primera verdad, lo primero que vamos a aprender del Señor, directamente del Señor, es que la resurrección de los muertos será una resurrección universal. Será una resurrección universal. ¿En qué sentido? ¿Por qué decimos que es una resurrección universal?
Bueno, porque el Señor Jesucristo dice, Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29, y van a salir. Van a resucitar. Saldrán, dice el texto. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que el Señor Jesucristo dice que todos. Por eso quería dejar claro que cuando Pablo menciona 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, en cuanto a los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros somos transformados, no está diciendo que después viene una segunda resurrección de inconversos. No. Pablo solamente está hablando en ese momento de cristianos vivos y cristianos muertos. Unos resucitan y los otros son transformados. Pero aquí Cristo nos habla ahora sí de una manera universal. Aborda a justos e injustos. Usted lo va a ver. Pero aquí nos está presentando, vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. El apóstol Pablo, y en este caso todos involucran a justos e injustos, cristianos e inconversos, cristianos fieles y cristianos no fieles. Todos vamos a resucitar. De hecho, el apóstol Pablo en el capítulo 24 de Hechos capítulo 24, en el versículo 15, dice Pablo, teniendo esperanza en Dios, la cual todos abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos. Noten, así de justos como de injustos. Va a haber resurrección. Ya Jesucristo nos dijo que todos van a resucitar, y Pablo es enfático al decir, la resurrección será de justos e injustos. Así que, mis hermanos, todos vamos a resucitar. Y la segunda cosa, quiero solamente dejar la información, hermanos, sin abundar en la información, pero solamente quiero dejar esa parte. La otra cosa que quiero decirles es que no solamente todos van a resucitar, sino que el texto de Juan 5:28 nos dice que todos van a resucitar o vamos a resucitar a la misma hora. La segunda cosa que quiero que usted note. Vamos a resucitar a la misma hora. Note Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Vendrá una hora, la misma hora, hermanos, que resucitarán los justos, a esa misma hora resucitarán los injustos. De hecho, esa hora que el Señor Jesucristo menciona, también nosotros la ubicamos que esa hora será en el día postrero, o en el día final, o en el último día, cuando Jesucristo venga, hermanos, para juzgar a vivos y muertos. Todos vamos a resucitar en ese mismo día y en esa misma hora, en este mismo evento, hermanos. Y Juan capítulo 6 nos presenta varios textos, y el libro de Juan nos presenta varios textos, pero solamente quiero presentarles dos textos en Juan capítulo 6, versículo 39 y versículo 40. Dice el texto, palabras del Señor Jesucristo. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. ¿Cuál es, Señor? Bueno, la respuesta del Señor es que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? En el día postrero. Que lo resucite en el día postrero. Hay gente que piensa que algunos van a resucitar en un tiempo y luego otros van a resucitar 1000 años más tarde. Que los cristianos van a resucitar 1000 años más primero que los injustos. Jesucristo dice que no. Y yo le creo a Jesucristo. Que Él dice que aquellos que el Padre le ha dado los va a resucitar en el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él,
tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo van a resucitar? En el día postrero. Quiere otro texto aquí mismo, el capítulo 6, verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Otro texto, Juan capítulo 11, cuando Marta dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Todos sabían que era el día en que habríamos de resucitar. Día postrero, vendrá la hora cuando todos vamos a resucitar. Entonces, mi hermano, mi amigo que nos escucha, recuerden, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que el primer hombre murió, Abel, y cuántos restos queden de su cuerpo, ese no es un problema. Va a resucitar. La escritura no lo presenta, que va a resucitar, y eso es algo que queremos también enseñar. Que todos, ya dijimos que será una resurrección universal, porque todos vamos a resucitar. Ya dijimos que será una resurrección universal y a la misma hora, porque vendrá hora, el día final, el día postrero, cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Esa es la tercera cosa que quiero mencionar. Que la resurrección será de manera corporal. Todos van a resucitar. Y noten lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros. En los sepulcros. Y cuando nosotros llevamos a una persona que ha muerto a enterrar, ¿qué es lo que se deposita en el sepulcro, hermanos? ¿El alma? No, el alma no. ¿Qué es lo que se deposita en el sepulcro? El cuerpo. La parte material nuestra, el cuerpo. Santiago capítulo 2, verso 26, dice que la muerte física es la separación del cuerpo con el espíritu. La parte espiritual de la parte material. La parte material es sepultada, es puesta en el sepulcro. Bueno, Jesucristo dijo entonces que todos los que estén en los sepulcros van a oír su voz. Bueno, y yo pregunto, ¿qué estará en los sepulcros? ¿Qué, cuando alguien muere, qué es lo que se lleva a los sepulcros? El cuerpo. Entonces, lo que va a resucitar es el cuerpo de la persona que ha muerto. Bueno, hay otros textos. Y me gusta Romanos capítulo 8, versículo 11, cuando también hablando de cristianos, está hablando de la resurrección de cristianos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 en el versículo 11. Y si el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, noten, está hablando de la resurrección de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, miren lo que va a pasar. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué es lo que va a vivificar? Los cuerpos. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo espiritual, bueno, el cuerpo mortal, el que murió, lo que fue puesto en el sepulcro. Es lo que va a resucitar. Verso 23 de Romanos 8. Y no solo ella, sino que también nosotros gemimos, nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, note esto, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, hermanos, el apóstol Pablo está hablando en este contexto, Romanos 8 está hablando en los versículos anteriores de que la creación gime y aún está con dolores de parto, esperando
que nosotros seamos redimidos. Y también dice, por eso dice el versículo 23, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos. La personifica la creación como ansiosa de que se acabe todo esto y que vengan esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Pero dice el texto, también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestros cuerpos. Entonces, mis hermanos, si quiere más textos, bueno, pues tiene que ir a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo 13, donde nos presenta el momento que el Señor Jesucristo viene en aquel gran trono blanco, delante del cual huyen los cielos y la tierra, y ya no hay lugar para ellos. Y también dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el tribunal de Cristo. Y el mar dejó salir los muertos, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos. ¿Ve? El mar, la muerte, el Hades entregan sus muertos. Porque será una resurrección corporal para estar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, la gente puede pensar, bueno, pero ¿y qué de Abel? Abel hace siglos que murió. ¿Y qué de aquellos que hacen años y años que han muerto? Y que ahorita queda polvo y casi nada de polvo. ¿Usted cree Génesis capítulo 1, versículo 1? Cuando la Biblia dice, empieza la Biblia dando por asentado lo que Dios ha hecho. En el principio Jehová creó los cielos y la tierra. Y luego nos narra cómo fue Dios creando las cosas, por medio de su palabra y el poder que tenía para hacerlos. Si Dios hizo los cielos y la tierra de la nada, y luego tomó polvo para formar a Adán y a Eva, y a Adán en este caso, y luego le dio vida. Si puede hacer eso, Dios puede hacer que aquel que ha muerto hace muchos años pueda resucitar. Si usted cree Génesis 1:1, lo demás está resuelto. Porque Dios tiene el poder para eso y para más. Lo prometió y, hermanos, ya nos lo enseñó. Nos enseñó que cuando Jesucristo murió, muchos muertos, o algunos muertos, resucitaron. ¿Cuánto tiempo tenían? El tiempo que han tenido. El tiempo que han tenido. Dios puede hacer eso y lo va a hacer. Y lo va a hacer con todos los que han muerto. Bueno, entonces una cuarta cosa, hermanos, una cuarta cosa que queremos mencionar es cómo será el cuerpo del cristiano una vez resucitado. ¿Cómo será el cuerpo resucitado del cristiano? Porque, pues, siempre estoy pensando en 1 Corintios, porque cuando el apóstol Pablo aborda ese tema, Pablo dice, pero algunos preguntarán, algunos dirán, ¿con qué cuerpo resucitarán los muertos? Es decir, ¿cómo será la naturaleza de este cuerpo? ¿Cómo será este cuerpo? ¿Será de carne y sangre? Porque inmediatamente cuando pensamos en cuerpo decimos, no, está equivocado, porque la Biblia dice que carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Sí se dice, pero el mismo capítulo que dice que carne y sangre no heredará el reino de los cielos, insiste una y otra vez de que habrá resurrección. Y que habrá resurrección corporal. Todo el capítulo 15 lo enseña. De manera que, de 1 Corintios, de manera que, hermanos, ¿cómo será? Bueno, dar una descripción detallada de cómo será el cuerpo de nuestros cuerpos resucitados es difícil. Es porque la Biblia no presenta todos los detalles. Sí nos dice, y en 1 Corintios 15 nos dice que sí será un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso y un cuerpo inmortal. Siempre un cuerpo, siempre el cuerpo.
Si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 al 43, es interesante todo lo que Pablo dice en toda la información que da en relación a la resurrección de los muertos en 1 Corintios 15. Y hermanos, pero quiero que solamente leamos esta vez el versículo 42 al 43. Quiero que noten, hermanos, si usted ya con más calma en su casa lee el versículo 35 al 40 en adelante, el apóstol Pablo dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y luego Pablo dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Lo que quiero que noten es, Pablo habla de algo que siembras y algo que sale. Sembraste ese cuerpo, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale? Pero siempre será ese cuerpo. Y tiene su propia identidad. ¿Ok? Pero el verso 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Otra vez, se siembra en corrupción, un cuerpo que se descompone. Resucitará en incorrupción, un cuerpo que no se descompone, no se desgasta, no se enferma, no se muere. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Y vaya que sí, muchas veces este cuerpo muere con mucha deshonra, hermanos, pero resucitará en gloria, un cuerpo glorioso. Hermanos, otra vez, estamos hablando de la resurrección de aquellos que han muerto siendo fieles al Señor. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Después, el verso 53 al 54 dice, porque es necesario que esto corruptible. ¿Qué es esto? Cuando Pablo dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible? ¿De qué está hablando? Del cuerpo, de su cuerpo, de mi cuerpo, de nuestro cuerpo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, el cuerpo mortal, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Lo sigue diciendo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bueno, hermano, Pablo está hablando de su cuerpo, de nuestro cuerpo, que se siembra en corrupción y se resucita en gloria, que se siembra, hermanos, en deshonra. Se siembra algo corruptible, será vestido de incorruptible. Se siembra algo mortal, se resucita algo inmortal. Entonces, si sumamos estos textos, estaremos viendo que será un cuerpo glorioso, poderoso, inmortal, incorruptible. No le dice mucho. Bueno, será un cuerpo que nunca se enferma, que no se cansa, que no se muere, que no pierde su poder y no pierde su gloria, su honra. Que un cuerpo, vaya, como el que Cristo tiene ahora, como el que Cristo tiene en estos momentos. Por eso dejé los textos 47 al 49 de este capítulo 15 para después, porque es un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo. Note el verso 47 al 49. El primer hombre es de la tierra terrenal. Está hablando de Adán y Cristo. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y noten el verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La imagen. Cuando hablamos de imagen, hermanos, estamos hablando de en este caso, por ejemplo, cuando habla de que Cristo es la imagen del Dios incorruptible, en Colosenses 1:15, habla de
representación exacta. En este caso nosotros nos pareceremos, seremos semejantes a Cristo en ese cuerpo glorioso, en ese cuerpo inmortal, en ese cuerpo incorruptible. Y hay dos textos que lo enseñan perfectamente, hermanos, en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo. En el verso 21 dice, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? ¿Qué va a hacer con nuestros cuerpos? Dice, el cual transformará nuestros cuerpos corruptibles para que sean semejantes al cuerpo de la gloria suya. Filipenses capítulo 3, verso 21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, corruptible, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo creo que no necesita mucha explicación. Yo creo que es muy obvio lo que está diciendo, que cuando Cristo viene, va a transformar el cuerpo para que sea semejante al cuerpo que Él tiene. Y lo va a hacer por el poder con el cual también puede hacer todas las cosas. Nada más. 1 Juan 3:2, hermanos, es otro texto que es muy claro. Dice el apóstol Juan, no está en sus pantallas, pero dice el apóstol Juan que no sabemos cómo hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios y lo que hemos de ser no lo sabemos. Lo dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando otra vez de Cristo, cuando aparezca, cuando venga el Señor por segunda vez, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Noten que Pablo usa la palabra gloria en Filipenses 3:21 y el apóstol Juan usa la palabra semejantes, porque gloria y semejanza es lo mismo. Aquí dice, transformará el cuerpo de la gloria, de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y luego dice el versículo 1 Juan 3:2, el cual, hermanos, seremos semejantes a Él, dice. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a ver al Señor Jesús. Y vamos a verlo en toda su gloria. Y vamos a ver la naturaleza del cuerpo que tiene cuando venga. Y vamos a poder ver que nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo de la gloria de Él, para estar con Él en gloria eterna. Hermanos, imagina el momento cuando el Señor Jesucristo viene y a la voz del Señor Jesucristo, y cuando se oye la voz de mando, en voz de arcángel, trompeta de Dios, según leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, y luego los muertos son resucitados. Y cuando estamos siendo resucitados, aquellos que permanecimos fieles, que así sea para todos, un cuerpo glorificado, inmortal, glorioso, como el de Cristo, para poder estar con Él en gloria eterna. Hermanos, debe ser tan emocionante este momento, y debemos esperarlo con tanta expectativa, con tantos anhelos, hermanos, y debemos estar preparándonos para ese momento que el apóstol Juan dice en 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza de que cuando Cristo venga, Él sea transformado semejante a Cristo, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Usted no puede tener esta esperanza viviendo una vida desordenada. Usted no puede tener esta esperanza y abrigarla en su corazón cuando es indiferente a las cosas de Dios.
Usted no puede, no es posible tener una esperanza como esta, y que sea una esperanza segura, claro, siendo apático a todo lo que tiene que ver con trabajar para Dios. Por eso el apóstol Juan dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica. Asimismo, hace su trabajo de purificarse, así como Cristo es puro. Entonces, le invitamos a que juntos, hermanos, en Cristo, amigos que nos acompañan, familia que nos escucha, podamos tener esa decisión de empezar a arreglar nuestras vidas para que cuando Cristo venga, esta promesa sea nuestra, esta bendición sea nuestra también. Porque todos vamos a resucitar, dijimos, y todos vamos a resucitar a la misma hora. Y unos van a resucitar con un cuerpo glorioso, inmortal, incorruptible. Y esos, aquellos que habrán de tener este cuerpo glorioso, inmortal, incorruptible, son aquellos, solamente aquellos que murieron siendo fieles al Señor. Pero como todos vamos a resucitar, la pregunta es, ¿y qué de los inconversos? ¿Qué de aquellos que nunca se interesaron en servir a Dios? ¿Qué de aquellos que nunca tuvieron tiempo para Dios? Que sus ocupaciones les impidieron darse tiempo para estudiar la Biblia, para asistir a las reuniones, para conocer de Dios e interesarse en hacer lo que sabían que Dios les estaba mandando. ¿Qué de ellos? ¿Qué de aquellos que no son cristianos fieles y mueren así? ¿Qué de ellos? ¿Cómo será su cuerpo? ¿También será glorioso? ¿También será incorruptible como el de Cristo? Bueno, hermanos, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, verso 29, dice que unos saldrán a resurrección de vida y otros saldrán a resurrección de condenación. De manera que el cuerpo de aquellos que no han sido cristianos fieles o no fueron cristianos fieles mueren. Será un cuerpo que no se destruya para soportar el castigo eterno. Es interesante cómo usa los términos el Señor Jesús, hermanos. En Juan 5, 29, dice, quiero leerlo con usted, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Nota? Unos van a vivir, los otros no, porque lo que sigue, hermanos, no se le puede llamar vida. Lo que les espera no se le puede llamar vida. Será una miserable existencia, una existencia lamentable. De manera que tenemos que pensar en ello. Por eso Mateo capítulo 25, versículo 46, cuando el Señor Jesucristo nos presenta aquel juicio a las naciones, y después de hacer el juicio, dice, e irán estos, los que no hicieron, no, los que no fueron fieles, los que no fueron cristianos fieles, los que no entregaron sus vidas al Señor, e irán estos al castigo eterno, donde el gusano no muere, donde es el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ese cuerpo será de una naturaleza tal que no pueda morir nunca, pero para que pueda soportar un sufrimiento eterno, una condenación, un lloro, un lamento eterno. Nada más de pensar eso, hermanos, debería en este momento y en este día sentarnos a meditar con seriedad cómo estamos llevando nuestras vidas delante de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios.
y siendo honestos con nosotros mismos y reconociendo que no hemos estado tan interesados en Dios como debiéramos, no estamos haciendo lo que sabemos que debiéramos hacer, creo que es tiempo de reconsiderar nuestros caminos. Es tiempo de hacer observaciones en nuestra vida y hacer correcciones antes de que sea demasiado tarde. Hemos estado enseñando que el Señor Jesucristo mandó que se predicara el Evangelio a toda criatura en Marcos capítulo 16, verso 15. Y cuando se predica el Evangelio, se predica de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su sepultura y su resurrección de entre los muertos. Que está vivo, que está en el cielo y que vendrá por segunda vez. Que ha efectuado ya nuestra redención, que ya es posible el perdón de nuestros pecados, que ya es posible la salvación de nuestras almas de la condenación eterna, que ya es posible el camino al cielo que está abierto para todos, que se predicara en todo el mundo. Todo eso involucra el Evangelio. Y que el que creyere esto y fuere bautizado será salvo, dice el versículo 16. Y cuando hablamos de bautizar o bautismo, estamos hablando de sumersión. Estamos hablando, en este caso, de morir con Cristo, de ser sepultados con Él, para resucitar de las aguas del bautismo a una vida nueva, con esperanza de la resurrección de entre los muertos para ir al cielo. Sin haber obedecido el Evangelio, nuestras expectativas de ir al cielo son nulas. Podemos tener muchos deseos, podemos mentalizarnos de que lo lograremos, pero es nulo, es vano. Porque la Escritura dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. Cuando por primera vez se predicó el Evangelio, como 3,000 personas en Hechos 2:41 obedecieron la palabra. Y más tarde se cuenta que eran como 5,000 hombres en Hechos capítulo 4. Y luego nos cuenta que el Evangelio había recorrido todo el Imperio Romano, Hechos 17:6. Y ha llegado hasta nosotros para que obedezcamos a la palabra, para que preparemos nuestras vidas y arreglemos cuentas con nuestro Dios ahora. Dios está dispuesto a perdonar si usted está dispuesto a entregar su vida a Él. Dios está dispuesto a compartir su gloria si usted está dispuesto a que le perdone sus pecados siendo obediente al plan que ha establecido. Si usted está interesado en seguir conociendo de la palabra de Dios, piense en esto. Todos los muertos van a resucitar el día que Jesucristo venga. Todos. Ya lo leímos. Ya dimos textos que prueban que eso será cierto. O es cierto. La pregunta aquí es, ¿para qué resucitará usted? Jesucristo dijo, unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación eterna. Cuando usted resucite entre los muertos, el día que Jesucristo venga, ¿para qué resucitará? Eso no depende de Dios, eso depende de usted, de su decisión de obedecer o rechazar la palabra de Dios. Por eso seguimos ofreciéndonos para mantenernos en contacto y les presentamos la dirección de lugar de reunión de la iglesia de Cristo aquí en Brownsville. Les dejamos nuestro teléfono para que deje ahí algún mensaje y les presentamos nuestro email o nuestra dirección de correo electrónico para que nos escriba. Si usted quiere saber más acerca de la palabra de Dios, si tiene interés de conocer más de la iglesia, si está pensando visitarnos cuando todo esto vuelva a la normalidad y tengamos nuestros servicios regulares, nos encantaría conocerle personalmente. Nos encantaría saber de usted. Que Dios lo bendiga, que tenga una excelente día.